Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Claudia Granados y les voy a presentar algunas estrategias para resolver preguntas de opción múltiple enfocados a las materias de química y biología. El objetivo de esta presentación es que el alumno adquiera habilidades, estrategias y herramientas para que resuelva de manera rápida, eficaz y correcta las preguntas de opción múltiple del examen de selección de ingreso a la educación media superior. Las consideraciones generales, es decir, como unos consejos generales para todo el examen, es responder primero las preguntas teóricas de las materias en las que se tengan los conocimientos más sólidos. Esto es que en las materias teóricas en las que hayamos estudiado más o tengamos más conocimientos, resolvemos primero las preguntas para que sea más fluido y nos quede más tiempo para resolver y analizar las preguntas, por ejemplo, de matemáticas o habilidad matemática. También no hay que ocupar demasiado tiempo en intentar resolver estas preguntas, ya que igual nos quitan tiempo. Si hay que leerlas bien, hay que analizarlas. Sin embargo, si no sabemos la respuesta, podemos pasar a la que sigue. Sin embargo, no hay que dejar sin responder alguna pregunta, ya que si elegimos alguna de las opciones, aunque no sepamos si es la correcta, nos va a dar la posibilidad de que ese sea un acierto. Si nos resta tiempo al final del examen, revisarlo para corroborar que no hayamos dejado alguna sin responder, que hayamos respondido como nos piden, llenado todos los óvalos, etc. La consideración general más importante es leer completa y con mucha atención y además analizar la pregunta y también las respuestas. Si es necesario leerla varias veces sin perder demasiado tiempo, pero sí tenemos que identificar qué nos están preguntando. Y en segundo lugar, identificar las pistas que nos dan en la redacción de la pregunta y de las respuestas para descartar las opciones incorrectas y elegir la correcta. En todas las preguntas nos dan pistas de por qué no puede ser o por qué sí puede ser esa pregunta. ¿Qué tipos de reactivos nos podemos encontrar en el examen de selección? Están los de comprensión lectora, analogía, series numéricas, series espaciales, imaginación espacial, resolución de problemas. Específicamente para química y biología podemos encontrar completar oraciones, cuestionamiento directo, jerarquización, ordenamiento y relación de columnas. Un ejemplo, ¿qué son los reactivos de completar oraciones? Son enunciados en los que se han omitido una o varias palabras de la oración. Estas omisiones pueden estar en cualquier parte de los enunciados frases y se representan por una línea, es decir, la línea nos va a indicar que ahí falta una palabra. Y en las opciones de respuestas van a estar varias palabras que completan estos enunciados y nosotros tenemos que elegir la correcta. Un ejemplo de este tipo de reactivos es esta pregunta. La fotosíntesis es un proceso. Líneas quiere decir que hay una palabra que complete esta oración, que implica la transformación de energía lumínica en línea, es otra palabra, y otra línea y nos indica que es otra palabra faltante. ¿Qué tenemos que hacer? Leer con mucha atención la pregunta y las respuestas y ver en cada opción de las respuestas vamos a encontrar 3 palabras que están separadas por guiones. Esto nos indica que la primera palabra va a completar la primera línea de la pregunta, la segunda separada por un guión, va a completar la segunda línea de la pregunta y la tercera, que también está separada por un guión, va a completar la tercera frase. ¿Qué me están preguntando en este reactivo? En primer lugar, como todas las respuestas hablan de un tipo de metabolismo, lo que quieren que respondamos es qué tipo de metabolismo es la fotosíntesis. En segundo lugar, como nos están hablando de transformación recordemos las ecuaciones químicas nos están pidiendo qué resulta o qué productos son a partir de la fotosíntesis. Para responder la primera parte, recordemos que hay 2 tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es armar una molécula compleja a partir de varias moléculas simples. El catabolismo es lo inverso, a partir de una molécula compleja la descomponemos en moléculas simples. Otra pista que nos están dando es que la fotosíntesis, la palabra síntesis, si recordamos nuestras clases de química y biología, síntesis se refiere a armar, a formar.
Entonces, si estamos hablando de síntesis, estamos hablando de anabolismo porque vamos a armar una molécula compleja. Entonces, ahí descartamos todo lo que no sea anabolismo. Entonces, tenemos la B y la C, hablan de catabolismo y como quedamos que en la fotosíntesis vamos a armar cosas, nos deshacemos de lo que es desarmar. En la ecuación de la fotosíntesis tenemos que a partir de dióxido de carbono y agua, y a partir de energía solar, vamos a formar glucosa y oxígeno. Entonces, del lado izquierdo, es decir, de los reactivos tenemos dióxido de carbono y agua. Y del lado derecho, es decir, los productos, está la glucosa y el oxígeno. Entonces, descartamos la A, ¿por qué? Porque nos están diciendo que es dióxido de carbono y agua, y estos son los reactivos, y a nosotros nos están preguntando los productos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es: la fotosíntesis es un proceso anabólico que implica la transformación de energía lumínica en glucosa y oxígeno. En este caso, la correcta es la D. Otro ejemplo de este tipo de reactivos es esta pregunta. Los anticonceptivos línea presentan mayor porcentaje de eficacia que los línea. Aquí solo nos están pidiendo dos palabras faltantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Igual leer con atención la pregunta y las respuestas. Y en cada opción, las respuestas que completan las líneas están separadas por un guión. Como aquí solo son dos palabras faltantes representadas por líneas, son dos palabras en las opciones de respuestas separadas por un guión. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la eficacia de dos tipos de anticonceptivos y compararlos. Entonces, dice que tenemos que ordenar el primer línea, tenemos que poner el anticonceptivo que tenga mayor eficacia y en la segunda línea el que tenga menor eficacia. Y nos guiamos por este cuadro. Entonces, los anticonceptivos, según su eficacia, los menos eficaces son los naturales. En segundo lugar son los de barrera o físicos. En tercer lugar, químicos y hormonales. Y los más eficaces son definitivos o quirúrgicos. En este caso, la opción A no puede ser porque la opción A nos está diciendo que los físicos son más eficientes que los hormonales y eso es falso. Los hormonales son de los más eficaces. La opción B no puede ser porque igual nos está diciendo que los naturales son más eficaces que los hormonales y también es falso porque los naturales son los menos eficaces y los hormonales son de los más eficaces. La opción C puede ser ya que los químicos sí son más eficaces que los naturales. Recordemos que son químicos y hormonales. Entonces, esto sí se cumple, pero tenemos que revisar todas. Y los naturales no son más eficientes que los mecánicos, o físicos o de barrera. Por lo tanto, la única que cumple esta opción son los químicos y naturales, y esta es la correcta. Entonces dice, los anticonceptivos químicos presentan mayor porcentaje de eficacia que los naturales. En este caso, la respuesta correcta es la C. Otro ejemplo de este tipo de reactivos de completar oraciones se le llama línea a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual estos conservan sus propiedades originales. En esta solo es una palabra faltante. Entonces, igual tenemos que leer con mucha atención la pregunta y las respuestas y saber qué me están preguntando. En este caso no es una comparación como en el anterior, solo nos están diciendo cuál es el concepto de la pregunta, es decir, cuál es la palabra que describe lo que nos están platicando en la pregunta. En primer lugar, nos están dando una pista. Nos está diciendo que está formada por dos o más componentes que conservan sus propiedades. Y entonces tenemos que recurrir a nuestros conocimientos. Tenemos que los átomos de un elemento y las moléculas de un elemento son átomos del mismo tipo. Aquí ya no puede ser porque así nos están diciendo de dos o más componentes. Entonces, elemento no puede ser. Moléculas de un compuesto. Ya estamos hablando que es la unión química, es decir, cambia sus propiedades.
y es proporciones definidas. No puede ser compuesto porque ahí nos están diciendo que conservan sus propiedades, no las cambian. Y por último tenemos en una mezcla, que es una unión física, es decir, no cambia sus propiedades, es una unión menos intensa, menos fuerte, y no tiene proporciones definidas. Entonces, puede ser mezcla porque estamos hablando de dos o más componentes que conservan sus propiedades, pero tenemos que descartar todas. Para descartar la D y saber si es la C o la D en la pregunta correcta, tenemos que recordar que la reacción química es un proceso donde dos reactivos, en este ejemplo el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, forman productos, en este caso agua y una sal, que es el cloruro de sodio. Entonces existe un intercambio de átomos y es un proceso. También estamos hablando de cosas químicas, la cual todo lo químico cambia sus propiedades. Entonces reacción no puede ser porque no conservan sus propiedades originales. Por lo tanto, la respuesta correcta es mezcla, que en este caso es la C. Los reactivos de cuestionamiento directo. ¿Cómo reconocemos estos reactivos? Se presenta en forma de pregunta o de una afirmación que describe la opción correcta. Estas son como más directas, como su nombre lo dice. Un ejemplo de esta es: ¿cuál de las siguientes reacciones químicas cumple con la ley de la conservación de la masa? Entonces, leemos con atención la pregunta y leemos las respuestas. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál de todas estas opciones de A, B, C o D nos presentan una reacción? ¿Cuál de estas reacciones cumple con la ley de la conservación de la masa? En este caso va a ser la que esté balanceada. ¿Por qué? Porque la ley de la conservación de la masa o energía nos dice que los átomos no se crean, no se destruyen durante una reacción química, solo se transforman. Por lo tanto, una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha. Entonces, debemos tener el mismo número de átomos de cada elemento del lado de los reactivos, o sea, de la izquierda de la flecha, y del lado de los productos, es decir, de la derecha. Entonces, se dice que esta ecuación está balanceada. Para esto yo les recomiendo que hagan un cuadrito. Entonces, vamos a ver, para cada respuesta, lo armamos en A, B, C y D, que va a representar todas las ecuaciones que nos están dando, que son las opciones de respuesta. Va a tener también qué elementos hay, el número de átomos en los reactivos de este elemento y el número de átomos en los productos de este elemento. Entonces, en la opción A tenemos los elementos, tenemos dos elementos, solo tenemos azufre y oxígeno. Del lado de los reactivos, es decir, del lado izquierdo, tenemos solo un azufre y tenemos 4 oxígenos. ¿Por qué 4 oxígenos? Porque al lado de la O de oxígeno tiene un 2 pequeño y también viene la suma de otro oxígeno con un 2 pequeño. Si lo sumamos, son 4. En los productos tenemos un azufre y 3 oxígenos. No está balanceada porque no tenemos los mismos de un lado y del otro. Tenemos el mismo número de azufre, pero no tenemos el mismo número de oxígenos. Tenemos 4 y 3. En la siguiente, que es la B, ¿qué elementos tenemos? Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Qué número de átomos tenemos invertidos? 2 y 2. De la misma manera, en la opción B tenemos que la H tiene un 2 pequeño, indicando que tenemos 2 hidrógenos, más 2 oxígenos, porque hay un 2 pequeño, o sea, en su índice, del lado del oxígeno. Y del lado de los productos tenemos 2 hidrógenos, indicados por el 2 pequeño entre la H y la O, pero solo tenemos un oxígeno. Por lo tanto, tampoco está balanceada. Entonces, ¿por qué? Porque sí tenemos 2 hidrógenos de un lado y del otro de la reacción, pero tenemos desproporcionado o desbalanceado el oxígeno. En la opción C tenemos 2 elementos, que en este caso son el carbón, ¿no?, y el oxígeno. Del lado de los reactivos tenemos un carbono, que es la C solita, y 3 oxígenos. ¿Por qué? Porque tenemos una O solita más una O con un 2, entonces 1 más 2 son 3. Del lado de los productos tenemos un carbono, que es la C, sin ningún subíndice, y tenemos 2 oxígenos,
que nos indica el 2 con el subíndice de la O. Tampoco puede ser porque no tenemos el mismo número, solo de carbonos, pero no de oxígenos. La D. Tenemos magnesio y oxígeno. Del lado izquierdo, o sea, de los reactivos, tenemos un 2 grandote antes del magnesio. Este 2 grandote nos indica que va a afectar al magnesio, y si tuviera un elemento justo al lado también lo afectaría, pero en este caso está solito el magnesio. Este 2 grandote se le llama coeficiente. Entonces tenemos 2 magnesios más 2 oxígenos, porque en el caso del oxígeno no tenemos más que, un subíndice que nos dice que son 2. Del lado derecho, es decir, de los átomos en los productos, tenemos un coeficiente 2 que nos está afectando al magnesio y al oxígeno, y aquí nos está diciendo que hay 2 magnesios y 2 oxígenos. Entonces, esta sí está balanceada, por lo tanto, esta es la opción correcta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es el mismo número de átomos de magnesio del lado izquierdo de la flecha y el mismo número de magnesio del lado derecho de la flecha, y también del oxígeno. 2 y 2 y 2 y 2. En este caso, la respuesta correcta es la D. Otro ejemplo de este tipo de reactivos de cocinamiento directo son procesos de óxido-reducción. Entonces, igual leemos con mucha atención la pregunta, con mucha atención las respuestas. ¿Qué me están pidiendo? Nos están pidiendo que elijamos la respuesta que sea un ejemplo de óxido-reducción. Recordemos que la oxidación es un proceso en donde se pierden electrones, mientras que la reducción se ganan electrones. ¿Qué otra cosa sabemos de esto de óxido-reducción? Es que son cambios químicos, es decir, vamos a descartar todos los cambios físicos. También las palabras oxidación, combustión, porque quemar es un cambio químico, interfiere en este movimiento de electrones, y también la modificación química de los metales. Todas estas palabras son palabras clave que nos van a hablar de óxido-reducción. Recordemos los típicos metales. Si no nos acordamos muy bien en el momento, podemos echar mano de nuestra experiencia, cómo se oxidan los metales. Entonces, todo lo que diga oxidación va a ser un proceso de óxido-reducción. También quedamos que era de combustión o quemar cosas. Entonces, dice, la D la descartamos. ¿Por qué? Porque dice la combustión de una vela, quemar un papel y cortar una manzana. Aunque tenemos combustión y quemar, o sea, doble combustión, cortar no es un cambio químico. Entonces, como es un cambio físico que no altera la composición interna de la materia, lo descartamos porque ese es un cambio físico, y toda la óxido-reducción son cambios químicos. También descartamos la A. ¿Por qué? Porque a pesar de que habla de combustión, o sea, quemar, y el empañamiento de la plata, que se refiere a esta modificación de los metales, la evaporación del agua es un cambio de estado, por lo tanto, es un cambio físico. Entonces, las que tengan cambio físico no las queremos. La C también se descarta porque, aunque habla de oxidación de la manzana, que está hablando de óxido-reducción, romper un huevo también es un cambio físico porque no altera la estructura profunda de la materia. Entonces, tenemos la B, que dice oxidación de la manzana, la corrosión de un clavo y la combustión de una vela. Tenemos la palabra oxidación y combustión. Otra palabra que nos va a ayudar a descartar del todo las otras opciones es que empañamiento habla de ennegrecer la plata. Cuando la plata se vuelve negra o, oscura, se le llama empañamiento. Por lo tanto, pues si teníamos duda de si las demás eran correctas, con este nuevo concepto las podemos descartar del todo. Pero si no sabemos ese concepto en el momento, podemos recurrir, aquí dice la correcta, oxidación de una manzana, estamos hablando de óxido-reducción. La corrosión de un clavo, estamos hablando de esta modificación química de los metales, o sea, se corre un clavo cuando cambia de color, cambian sus propiedades, también químicas. Y la combustión de una vela, que estamos hablando de otro cambio físico, que es la combustión. En este caso, la respuesta correcta es la B.
Otro tipo de cuestionamiento directo es: de los siguientes organelos, ¿cuál no corresponde a la célula animal? Igual leemos con mucha atención a la pregunta y las respuestas. ¿Qué me están pidiendo? En este caso es elegir el organelo exclusivo de la célula vegetal. O sea, quiere decir, cuando nos dice que no corresponde a la célula animal, entonces quiere decir que tenemos que elegir el que solo es de la célula vegetal. Y entonces recordemos nuestros conocimientos. ¿Cuáles son los tipos de células? Procarionte y eucarionte. Dentro de las eucariontes tenemos la célula vegetal y la célula animal. Esta imagen es una célula procarionte. Normalmente representamos a las células procariontes con una estructura de una célula de bacteria. Y dentro de los eucariontes está la vegetal y la animal. ¿Cuáles son los organelos exclusivos de estas células? De la vegetal tiene cloroplasto, tiene vacuola y pared celular. Estos tres organelos no los van a presentar las células animales, mientras que el lisosoma y el peroxisoma no lo va a presentar la célula animal. Entonces, si leemos lisosoma o peroxisoma, no lo vamos a elegir. Entonces, en nuestras respuestas o en nuestras opciones, ¿qué tenemos? Tenemos cloroplasto. Entonces, la opción A es un cloroplasto, puede ser una de las opciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un organelo que no lo tiene la célula animal, porque es exclusivo de la célula vegetal. La membrana celular no, porque ambas células tienen una membrana celular. También ambas tienen un núcleo y también ambas tienen mitocondrias. O sea, estos organelos las presentan las dos. Por lo tanto, cloroplastos es la correcta. En este caso es la respuesta A. ¿Qué otro tipo de reactivos podemos encontrar? Unos que se les denominan jerarquización u ordenamiento. ¿Qué nos preguntan en estos reactivos? Nos van a dar un listado de elementos a ordenar de acuerdo con un criterio determinado. Ese criterio es el que tenemos que averiguar. Se debe de seleccionar la opción en la que todos los elementos aparezcan en el orden que nos están pidiendo en este criterio. Normalmente describen procesos cuando estamos hablando de química y biología. Un ejemplo de este tipo de reactivos es la siguiente pregunta. Ordena correctamente los pasos del método científico. Entonces, tenemos que ver con atención la pregunta, en donde además de la indicación, nos da una lista en donde cada paso del método científico tiene asignado un número romano. En este caso, le asignan el 1 romano a ley, el 2 romano teoría, 3 romano hipótesis, 4 romano observación y 5 romano experimentación. También tenemos que leer con mucha atención las respuestas, en donde los pasos del método científico están representados por los números romanos que se asignaron en la pregunta, están en diferente orden y están separados por comas o guiones. ¿Qué me están pidiendo? Que elija la respuesta donde estén ordenados correctamente los pasos del método científico. Entonces, en el inciso A tenemos 4 romano, 3 romano, 5 romano, 2 romano, 1 romano. La recomendación es siempre que pasen a letra estos códigos que nos dan, en este caso que son números romanos. Entonces, si para el inciso A el primer es 4 romano, pues le ponemos observación. Separa al 3 romano, que es la hipótesis, con un guión, y después tenemos experimentación, que es el 5 romano, el 2 romano, que es teoría, y el 1 romano, que es ley. Para el inciso B es otro orden. Es 2 romano, 4 romano, 3 romano, 5 romano, 1 romano, igual separados por guiones, que nos indica que es un paso separado de otro. Y el 2 romano corresponde a teoría, el 4 romano observación, el 3 romano hipótesis, el 5 romano experimentación y el 1 romano a ley. Igual lo hacemos con C y con D para ver cómo está el orden. Que sea más fácil elegir la que es la respuesta correcta. Entonces nos acordamos cuáles son los pasos del método científico. El primer paso es observación, que es un análisis sensorial, o sea, vemos, olemos, percibimos, pero de una manera detenida, concisa, y registramos, ¿no? El segundo paso es la hipótesis, que es una supuesta explicación al fenómeno observado. El paso 3 es experimentación, que es probar o verificar para descartar o aceptar la hipótesis. El paso número 4 es teoría,
que es cuando las hipótesis parecen ser verdaderas. O sea, que nuestro experimento nos está indicando que pueden ser verdaderas nuestras hipótesis, o sea, nuestras suposiciones. Y el paso número 5 es cuando la hipótesis está totalmente demostrada. Entonces, ¿cuál es la opción que nos indica este orden? Pues es la observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Pero igual tenemos que darle una leída a las demás opciones. Entonces, la opción B no puede ser porque es teoría, observación, hipótesis y ya empezamos con teoría, que es el paso número 4. La C tampoco puede ser porque empieza con hipótesis cuando es el paso número 2 y tampoco puede ser la D porque comienza con ley, o sea que es el último paso del método científico, entonces pues queda totalmente descartada. Por lo tanto, sí era correcta nuestra opción A en este caso. Otro ejemplo de este tipo de reactivos de jerarquización es: las fases de la mitosis suceden en el siguiente orden. Entonces, leemos con atención la pregunta, entonces igual está la indicación y nos están dando la lista con varias fases de la mitosis y cada fase tiene asignado un número romano. 1 para telofase y citocinesis, 2 romano para profase, 3 romano para anafase y 4 para metafase. También tenemos que leer con mucha atención las respuestas. Entonces, en estas respuestas, cada opción tiene representada con número romano las fases de la mitosis en diferente orden. También están separados por guiones y se debe elegir el orden correcto. ¿Qué me están pidiendo? Precisamente elegir la respuesta donde estén ordenadas correctamente las fases de la mitosis. Igual la anotamos, ¿no? Entonces, para este reactivo nos están diciendo que ellos asignaron el 3 romano para anafase, lo anotamos. Después, en el inciso A, el siguiente, que está separado por un guión, es el 4 romano, que es metafase, otro guión que separa a la siguiente fase, que en este orden es el 2 romano, y que buscamos si es profase, y por último, el 1 romano, que es telofase y citocinesis. Para el inciso B, el orden es 2, 4, 3, 1 romano. Entonces, ¿cómo está en este código que le asignan? Pues el 2 romano es la profase, el 4 romano es la metafase, el 3 romano es la anafase y el 1 romano es telofase y citocinesis. Igual hacemos para C y para D. Entonces ya tenemos los posibles órdenes y entonces nosotros vamos a elegir el que corresponda con nuestra información. Entonces nosotros sabemos que la profase es la primera fase de la mitosis, en donde se deshace el núcleo, se forma el huso, se observan los cromosomas, también se forman los centriolos. La segunda fase es la metafase, en donde los cromosomas están alineados justo al centro de la célula. En la anafase se empiezan a separar en las cromátides hermanas, es decir, como que se parte la X en dos, por así decirlo, y se van a los extremos. Y la tercera fase es la telofase, en donde migran completamente a los lados opuestos. Y la citocinesis es en donde se separan por completo en dos células con la misma información genética. Entonces, los pasos en orden son profase, metafase, anafase y telofase. En este caso, la A no puede ser porque inicia con la anafase, no con la profase. El inciso B inicia con la profase, sí, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Entonces, esta parece ser la correcta, pero por si las dudas, revisamos las demás. La tercera tampoco puede ser porque empieza con telofase y citocinesis, que son la última fase. Y la D tampoco puede ser por la misma razón. Por lo tanto, la B sí es nuestra respuesta correcta en este acierto. En los reactivos de relación de columnas nos se presentan dos listas. Se tienen que relacionar una con la otra de acuerdo con lo que nos indican las instrucciones de reactivo, o sea, la oración del reactivo. Un ejemplo de esto es: relaciona el tipo de mezcla con los materiales que le corresponden. Tenemos las dos listas. En la lista superior tenemos el tipo de mezcla y en la lista superior el tipo de materiales. ¿Cuál es la recomendación? Leer con atención la pregunta. Entonces, en la pregunta estamos en las dos listas. En la primera lista está el tipo de mezcla. Cada tipo de mezcla tiene asignado un número romano.
Aquí son dos tipos de mezcla, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. El 1 romano está indicando que es mezcla homogénea y el número 2 está asignado para mezcla heterogénea. La segunda lista es de materiales. Aquí cambia un poco la nomenclatura o el código, en donde para los materiales están incisos con letras mayúsculas. Entonces, inciso A es aire, B tierra, C aleación y D granito. ¿Ok? También tenemos que leer muy bien las respuestas. Y entonces en las opciones nos muestran como agrupaciones. Podemos ver que en estas agrupaciones, por ejemplo, para el inciso A tenemos 1 romano separado de 2 romanos. Entonces aquí nos están indicando que son dos grupos. Para del lado izquierdo tenemos 1 romano que dice es mezcla homogénea 2 puntos y nos están dando dos materiales. C y D, que en este caso son aleación y granito. Y se separa por un guión el segundo grupo, que es el 2 romano, significa mezcla heterogénea, 2 puntos para indicarnos los materiales. Entonces es A para aire y B para tierra. Igual la recomendación es escribirlo. Entonces para el inciso A quedamos que 1 romano está indicando que es mezcla homogénea, 2 puntos, C y D, aleación, C y D granito. Guión, que es el otro grupo, 2 romano, mezcla heterogénea, 2 puntos A, aire, B, tierra. En el inciso B nos están diciendo que para el tipo de mezcla homogénea, o sea, 1 romano, es aire y tierra, separada por un guión, heterogénea, que es el 2 romano, 2 puntos, aleación y granito, que es C y D. Para la C, en homogénea nos están diciendo que los materiales son tierra y granito, o sea, B y D, y para heterogénea, aire y aleación, A y C, y para la D, en homogénea es aire y aleación, A y C, y heterogénea, tierra y granito. ¿Ok? Entonces, ¿y qué me están pidiendo? Elegir la respuesta que agrupe los tipos de mezcla con sus materiales de manera correcta. Es decir, qué ejemplos de materiales corresponden a mezcla homogénea y qué tipos de materiales corresponden a mezcla heterogénea. Entonces nos acordamos de lo que aprendimos en el liceo, ¿no? Existen dos tipos de mezclas homogéneas en donde los componentes no se distinguen a simple vista. Un ejemplo es la aleación, que es una mezcla homogénea de metales, o sea, los fundimos y los mezclamos y no se nota cuál es cuál. Y heterogéneas, con los componentes sí se distinguen a simple vista, como la ensalada y cosas así. Okay. Entonces ya tenemos bien claro qué mezcla es cuál mezcla. Entonces ahora tenemos que ver qué materiales corresponden. ¿Cuáles son los más conocidos en esta lista de materiales? Pues el aire lo ubicamos perfectamente a la tierra, y entonces a lo mejor no sabemos qué es una aleación y qué es granito, pero con eso podemos empezar a descartar. Entonces, estos corresponden, primero podemos ver qué es mezcla homogénea. Entonces, para mezcla homogénea es el aire. ¿El aire por qué? Porque no podemos ver los componentes. Entonces, ubicamos en dónde está el aire en estas opciones. Que quedamos que es mezcla homogénea porque no podemos ver sus componentes a simple vista. ¿Ok? Para mezcla heterogénea, pues es tierra, porque en la tierra podemos ver el pasto, podemos ver las hojas, podemos ver las piedritas, podemos ver algunos insectos u otros organismos. Y entonces vemos en dónde está ubicada la tierra. ¿Ok? Entonces, la primera no puede ser ¿por qué? Porque en heterogénea nos están agrupando las dos. O sea, están diciendo que el aire y la tierra son heterogéneas, pero quedamos que solo la tierra es heterogénea. Entonces la A no es. La B tampoco puede ser porque igual nos agrupa a los dos en homogéneos. Entonces, el aire es el homogéneo, pero la tierra es heterogénea. Entonces tampoco es correcto. La C tampoco es correcta porque nos están diciendo que la homogénea es la tierra, cuando podemos ver todos los componentes, y que la heterogénea es aire. Entonces no cumple con nuestra primera clasificación que habíamos hecho. Entonces, por lo tanto, la D puede ser la correcta. Entonces, corroboramos. La aleación es una foto, y les muestro la foto de la aleación. Es una mezcla homogénea.
en donde está la aleación, la vemos correctamente. Entonces, en la única opción en donde está clasificada correctamente es la D y en la A, pero ya habíamos descartado la A. Y esta es una foto de granito en donde podemos ver dos colores, blanco y negro. Esto quiere decir que es heterogéneo. Entonces está bien clasificada en la A, está bien clasificada en la B, pero las habíamos descartado porque la otra estaba incorrecta, y está bien clasificada en la D. Entonces la D está bien clasificada. Entonces la D nos está diciendo que en la mezcla homogénea, o sea, 1 romano, tenemos A y C, o sea, aire y aleación. Entonces estas sí son mezclas homogéneas porque del aire y de la aleación podemos distinguir a simple vista sus componentes. También nos está diciendo que para las mezclas heterogéneas, o sea, en número 2 romano, están los materiales B y D, o sea, tierra y granito, y en ambos podemos ver, están las fotografías, que en la tierra es heterogénea porque podemos distinguir a simple vista sus componentes, igual del granito. Por lo tanto, la respuesta D es la correcta. En este mismo tipo de reactivos de relación de columnas tenemos este ejemplo. Relaciona las partículas subatómicas con sus características. Igual, tenemos dos listas que tenemos que leer con mucha atención en la pregunta. Una lista de la partícula subatómica. Cada una de ellas tiene asignado un número romano. 1 para protón, 2 para neutrón, 3 para electrón. La otra lista nos están diciendo las características de estas partículas. Entonces, que las tenemos que relacionar con cada una de las partículas. Entonces, estas características tienen un inciso, una letra mayúscula, A, B y C. Entonces, A mayúscula nos está diciendo que es de carga negativa, su representación es signo de menos y lo describió Thomson. B es de carga positiva, su representación es P con un signo de más y lo describió Rutherford. Inciso C es de carga neutra, su representación es N0 y lo descubrió Chadwick. Muy bien, entonces ahora tenemos que leer con atención las respuestas. Igual, los grupos están separados por guiones, ¿no? Entonces estamos diciendo que en este caso estamos viendo un número romano que representa una partícula subatómica, 2 puntos que lo separa de su característica. Ese es un grupo, ¿no? Entonces estamos diciendo que igual el guión está separando el otro grupo. ¿Qué me están pidiendo en este caso? Elegí la respuesta que agrupe de manera correcta las partículas subatómicas con sus características. Y aquí las tenemos, ¿no? Otra manera las podemos unir con líneas. Aquí les estoy diciendo que en lugar de escribir lo que corresponde es inverso, ¿no? Podemos unir las listas con líneas. Entonces, sabemos que el protón tiene carga positiva. Si no sabemos quién lo descubrió ni su representación, con la primera característica sabemos que el protón es de carga positiva. Lo ideal es que supiéramos los otros dos datos, por lo menos su representación para apoyarnos, pero con su carga en este caso es suficiente. Entonces unimos que el protón, que está representado por 1 romano, corresponde a sus características es B. Okay. Entonces, ¿en qué opciones tenemos esto? Solo en la B, que está unido el 1 romano con la característica B. En la siguiente, que es neutrón, tenemos que, dice, sabemos que es de carga neutra, que su representación es N0, y entonces igual no importa si no sabemos quién lo descubrió, con esos dos tenemos. Entonces unimos 2 romano, que es neutrón, con C, que están sus características. ¿En qué opciones encontramos esto? En la B y en la C. O sea, la B y la C dice que el 2 romano, que es el neutrón, 2 puntos, corresponde a las características C, o sea, que es de carga neutra, representación es N0 y lo describe Chadwick. Y por último, pues sabemos que el electrón es de carga negativa, su representación es E negativa y lo descubrió Thomson. Entonces ya tenemos nuestra opción. ¿En dónde está? La tenemos en la B y en la D. O sea, la B y la D relacionan correctamente el 3 romano, que es el electrón, con las características A. Y bueno, y ahora buscamos en qué opción están todas.
bien relacionadas. En la primera, pues no está ninguna, ¿no? Ninguna coincide con su característica. En la B, todas corresponden con sus características, por lo tanto es seguramente la correcta, pero vamos a checar lo demás. El inciso C no puede ser porque solo tiene una circulada, o sea, quiere decir que solo el neutrón está relacionado bien con sus características. El neutrón que es 2 negativo está relacionado, 2 romano, perdón, está relacionado con su característica que es de carga neutra, representación en el cero. Y el inciso D solo tiene bien relacionada el 3 romano, que es el electrón, con sus características que es de carga negativa. Por lo tanto, el que tiene todas bien relacionadas es el B, porque dice 1 romano es el protón, corresponde a las características B, que es de carga positiva, su representación es P+, etcétera, etcétera, separado con un guión. En el 2 romano, que dice que el neutrón, sus características son las inciso C, son de carga neutra, etcétera, etcétera, guión, que el número romano 3, o sea, el electrón, está relacionado con el grupo A de características, con el inciso A, que es de carga negativa, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos en el modelo atómico de Bohr, para que recordemos, en donde en el núcleo están los protones y los neutrones, el electrón está afuera y se representa con un signo negativo por su carga. ¿Okay? Muy bien. Entonces nuestra respuesta correcta quedamos que es B. Esto es todo. Yo les deseo mucho éxito en su examen y ojalá les hayan servido estos pequeños consejos y recomendaciones que les damos en este